Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde íbamos nosotros? Había una pregunta, ¿cierto? Que veníamos estudiando, una pregunta que pues podemos encontrarle muchísimas respuestas, depende a quién le preguntemos. Y habíamos visto, ¿quién es Dios? Entonces eso se ha vuelto popular, esa serie, esa que hay una serie en National Geographic, como les decía, de quién es Dios y todas las características. Sí, entonces ahí pues es muy fácil identificar que el concepto que la gente tiene de Dios puede ser el cualquiera. Y para la mayoría de la gente está bien que sea cualquier concepto, ¿sí? Hay muchas formas de responder. Sí, ahí me llamaba la atención una que decía, bueno, es bien interesante mirar todo eso. Es todo lo que queremos que sea él, ella, supongo, ¿sí? O sea, que Dios es algo según el entendimiento de mi mente y lo que yo tenga en mi corazón. Es eso, es todo lo que queremos que él sea. O sea, si él es alcahueta, entonces ese es Dios. Si él, no importa si no hay reconciliación, si no hay arrepentimiento, pero no, ese es Chuchito, de pronto, llámelo como lo llamen. Entonces, mire que ese es un concepto muy generalizado. Es todo lo que queramos que él sea, ¿sí? Para muchas personas ese concepto es lo que ellos tienen por verdad. ¿Sí? O ella, o lo que él sea, supongo, dice. Y está bien, está suponiendo, ¿sí? Dios no es lo que yo quiero que sea, ¿sí? Es todo lo que yo quiero que sea. No, o sea, eso es totalmente errado. El Dios que nosotros hablamos es el Dios que dice que no hay ningún otro Dios y que ningún otro creó los cielos y la tierra sino Él. Él tiene unas características, él tiene un nombre, unas denominaciones, ¿cierto? Él tiene una palabra que nos ha dicho, ¿sí? Él no es lo que yo quiero que él sea, no, él es lo que él es. Yo tengo que entender que él es lo que él es, aun si yo, a mí me parece o no me parece, si yo estoy de acuerdo o no me, estoy de acuerdo, más aún, si yo existo o no existo, Dios sigue siendo el mismo, ¿cierto? Dios sigue siendo el mismo. Entonces, miren que es bien curioso. Ahora, por ahí, otra que me llamó mucho la atención en estos días fue en la India, hay uno con del video que vimos, hay uno con un turbante y con una barba muy pronunciada y todo, y pues se ve un hombre religioso, ¿cierto? Entonces dice el Dios es fulanito y lo nombra, ¿sí? Dios es fulanito quien ha creado y se ocupa del universo, o sea, que fue el que creó el universo y se ocupa del universo. Si vamos a tener en cuenta lo que hay en nuestro corazón, podemos decir, ah, mire, él cree en Dios, que él lo llama de otra forma, sí, pero él cree en Dios, ¿cierto? Porque mire, él ha creado el universo y se ocupa del universo, o sea, él mismo. Y ese es el lío, ese es un lío grandísimo, pensar que porque una persona piensa que Dios es algo de lo que Dios dice que es, no quiere decir que lo conozca, no quiere decir que esté en lo cierto. Entonces, hay muchas cosas que analizábamos también las preguntas y analizábamos qué dice Dios, qué dice Dios, ¿sí? ¿Qué dice Dios? Entonces mirábamos que quién es Dios, que cómo unos preguntaron y otros con exaltación en su corazón eran arrogantes, ¿cierto? Como Faraón, rey de Egipto, y el Señor les mostró que definitivamente Él es Dios y no hay otro, ¿cierto? Entonces, básicamente esta pregunta de quién es Dios, tiene que venir por algo y la respuesta tiene que ser acorde a lo que haya en nosotros. Por eso esa cantidad de respuestas tan diversas, que son muy diferentes, pero parece que estuvieran de acuerdo en todo, ¿cierto? Para unos no, que no hay Dios y todo, pero la pregunta de quién es Dios tiene que venir con una respuesta y esa respuesta va a estar basada en lo que nosotros conozcamos, si lo conocemos o no, ¿cierto? Mire que es bien importante porque cada uno va a responder según lo que él o ella conozcan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para saber, será que conocemos a Dios? Porque cualquier religión dice, sí, yo conozco a Dios. Es así como este de barbita y turbante decía, Dios es fulano. Él fue el que creó el cielo y la tierra y él lo sustenta, el universo. Y entonces dice, ay, ¿será que el mismo Dios de nosotros o qué?
Entonces tenemos que preguntarle no a él ni a mí, sino qué dice el Señor. Vamos a Jeremías. Jeremías, capítulo 31. Capítulo 31, versículo desde el 33 y 34. ¿Cierto? Es algo muy importante. Esta es la pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Cómo podemos responder esa pregunta? ¿Cómo podemos responder esa pregunta? Pues de acuerdo al conocimiento de Dios, ¿sí? Al conocimiento que Dios nos da de Él, que es su escritura, ¿cierto? No podemos definirlo de otra forma, porque sencillamente vamos a estar como diciendo conceptos, ¿sí? Como filosofando, así como hace la mayoría. Pienso, creo, a mí me parece, para mí es, entonces, no, en mi tierra lo llamamos amor. También podemos, sí, claro, todo el mundo tranquilo, todos felices. Y la cuestión es que tenemos que dar cuentas. Tenemos que dar cuentas porque hay un juicio. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Que Dios va a ser el juez y Él va a venir a juzgar según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. ¿Sí? Todo este tiempo que todavía no ha culminado porque estamos vivos, ¿sí? Todavía no sabemos qué viene adelante, por qué el Señor ha puesto las cosas que ha puesto. Todavía no podemos discernir todas las cosas porque todavía nuestra vida no ha terminado, ¿sí? Pero allá en ese momento, en esa situación especial que va a suceder, que no va a haber otra igual, que es la venida gloriosa de nuestro Señor, gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí sí se va a saber si en realidad se conocía o no se conocía a Dios, si los conceptos de mi corazón realmente importaban o no. No, pues a mí me parece que pues un concepto muy del corazón. Dios es lo que uno quiera que Él sea, ¿no? De acuerdo a lo que cada persona, sí, está bien, todos de acuerdo. Sí, no vamos a pelear por eso. Pero el problema es qué pasa después de que yo me muera, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice acá Jeremías 31-33? Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, conoce a Dios porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí hay algo muy importante que dice que en ese momento todos, todos, todos lo conocerán, ¿sí? Todos lo conoceremos, ¿cierto? Y es bien importante. Allá ya no va a haber disculpa de nada. Dice que los que somos salvos vamos a conocer perfectamente y nadie va a tener que enseñarle a nadie más. Venga, es que Jesús es Dios, bueno, en el idioma que sea o como sea, de la forma que el Señor tenga dispuesto, ¿cierto? No, es que sí, él, el que murió en el madero, el que murió en la carne, ese es Dios. Dice, porque todos lo conocerán, porque todos lo conoceremos. No va a haber necesidad porque ya va a haber puesto el Señor la ley. ¿Cuál es la ley? De quién da testimonio de la ley, los profetas y los salmos? Del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces se trata de quién es Dios, que hay un conocimiento de Dios para poder ser salvos. Entonces, esto es importante porque ¿será que, pero no conocíamos a Dios? Pese a estar en las religiones y pese a haber hecho la primera comunión y haber comulgado, o lo que sean, con los ritos que usted quiera, pues dice el Señor que no lo conocíamos. Sí, mire, vamos ahí adelantico a Isaías 45. Isaías 45, del 2 al 7, dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy el Dios el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Pese a que nosotros no lo conocíamos, ¿sí? Porque no lo estábamos buscando, ¿cierto? Pese a que no lo conocíamos, Él ha tenido misericordia de su pueblo, ¿cierto?
Entonces nos está trayendo para mostrarnos quién es Él, para que no tengamos que responder de acuerdo a nuestro corazón o de acuerdo a lo que dice el mundo, sino que cuando nos hagan esa pregunta estemos totalmente seguros de quién estamos hablando, de Dios, de ese Dios único, del Señor Jesús, ¿cierto? Dice, yo soy el Señor y ninguno más hay, pese a que nos dijeron que eran tres o que es un elefante o que no, dice que es Él y no hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Sí, que siempre tiene que recalca esa situación, esa condición de que nosotros no hemos conocido a Dios, que no lo conocíamos, ¿sí? Y pese a toda la obra que Él había hecho, incluso antes que lo conociéramos. Antes que lo conociéramos, Él ya había hecho la obra en nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa de que nos dijeron que no, que es que usted escoge a Dios y usted escoge si usted escoge la salvación, entonces llama libre albedrío, eso es puras mentiras, ¿sí? No, el Señor dispuso todas las cosas, Él creó todas las cosas, todos los instantes, todas las situaciones. Si eso no fuera así, entonces el Señor no sería el Señor del universo porque habría algún otro creador, compartida la creación, ¿sí? Entonces, si yo digo que es que no, yo tomé la decisión, entonces ya no lo hizo Dios por mí, sino que yo la tomé porque yo soy autodidacta y yo fui el que escogí. El Señor me dice, no, no me habéis escogido vosotros a mí, yo os he escogido a vosotros. Eso está en la palabra, ¿cierto? Entonces, no lo conocíamos. Por eso cuando nos preguntaban quién es Dios, tendíamos a cometer los mismos errores que están cometiendo todos a los que le preguntan aquí. Es sí, yo creo que, y es este o es el otro. Y, no, hay una información antiquísima. Desde la antigüedad nos fue dada esa información de que el Señor es uno, de que el Señor es Dios y no hay nadie más, ¿cierto? Dice el 45:6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo el Señor y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Entonces a nosotros nos enseñaron que pues dependiendo de lo que puede, de lo que anhela mi corazón, ¿cierto? Porque Dios es todo aquello que queramos que Él sea, ¿cierto? Según la respuesta de una persona que dio por ahí, que Dios es, sí, Dios es todo aquello que nosotros queramos que Él sea, o ella, o supongo, ¿cierto? Entonces son respuestas, wow, muy filosóficas, pero el Señor dice no, porque en nuestro corazón, Dios, ¿cómo va a hacer el mal? O sea, Dios, ¿cómo va a crear el mal? Acá dice que sí, que Él creó lo bueno y lo malo, y que no hay nada que haya sido hecho que no haya sido hecho por Él. Por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, no es todas las cosas que yo pueda entender o las que a mí me gusten, es lo que Él dice, ¿cierto? Entonces el concepto se nos amplía. ¿Quién es Dios? Dice aquí que hay unas características, el que formó la luz, el que creó las tinieblas, las creó Dios, ¿sí? Que hago la paz y creo el mal, la adversidad. Es tremendísimo, pero ¿cómo que Dios va a hacer el mal? Acá dice que sí. Sí, acá la palabra adversidad es eso significa maldad, mal, ¿sí? Malhechor, ¿sí? Al malo. Eso significa, es una palabra hebrea que dice en hebreo ra, ¿sí? Eso es mal, maldad, ¿sí? O sea, el Señor nos está revelando quién eres, Señor, quién es Dios. Es el que crea todo, sin excepción. Pero ¿cómo va a crear el Señor un niño que nace sin brazos? ¿Cómo es posible? Y le decía el Señor a Moisés, ¿acaso yo no creé al mudo y al que habla? ¿Sí? ¿Acaso el Señor no creó todas las cosas? Entonces el problema es de aceptación. No, no, a mí no me parece, no, yo no estoy de acuerdo. A ver, ¿quién somos nosotros para decir que no estamos de acuerdo con lo que el Señor ha dispuesto? Lo que tenemos mejor que hacer es pedirle al Señor misericordia para entender, para que, Señor, hazme entender, porque yo no entiendo, yo esta parte no la entiendo. ¿Cómo mi corazón se ha endurecido para no entender esta parte, Señor? Convierte, transforma mi corazón, porque todavía tenemos un corazón de piedra. Entonces, no, ya nuestro corazón ya el Señor nos transformó. Allá dice, allá lo que leíamos allá en Jeremías, dice que en aquel día
En aquel día Él nos transformará porque no hemos sido glorificados. Por eso el pecado, como decía el apóstol Pablo, por eso el pecado mora en mi cuerpo. Por eso vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, mientras estábamos en el cuerpo. Allá, cuando el Señor nos glorifique, o sea, que ya nos lleve a su gloria y ya transforme todo esto, que esto va a desaparecer lo que se ve físicamente y va a quedar sola el alma en un tabernáculo hecho por Dios, ¿cierto? Permanente para morar para siempre en ese cuerpo celestial, ¿cierto? Allá es cuando ya nuestro corazón va a ser de carne, dice el Señor Jesús. O sea que ya no va a haber un corazón de piedra. Por eso hay disensiones, por eso hay mentira, por eso hay una cantidad de pecados que no deberían estar, porque si nosotros estamos, ya hemos sido lavados, ya hemos sido sanados, ya hemos sido perdonados y en nosotros todavía hay esa tendencia al pecado, ¿cierto? Con la que tenemos que combatir. Pese a que el Señor me dice, no, el que conoce al Señor no peca, ¿cierto? Pero hay esa tendencia. Entonces, uno, ¿a dónde se va a ir? ¿A las cosas de la carne o a las cosas del espíritu? Entonces, ¿a quién le va a dar mayor fuerza? Si va a darle rienda suelta a la carne para que haga lo que quiera, para que sienta lo que quiera, para que diga lo que quiera, para que haga lo que quiera, o voy a encaminar mi vida en el espíritu para hacer lo que el Señor me dice que está bien, que eso es para mi conveniencia, ¿sí? Ahí estamos, nuestro corazón todavía no ha sido transformado, todavía tenemos corazones de piedra, ¿sí? Eso va a suceder allá. Ya nos ha sido, ha sido dada la garantía de que eso va a suceder, que es el espíritu de santidad en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Entonces, mire que este Dios hermoso y precioso, el Señor Jesús, sencillamente se está manifestando. Este soy yo. Él lo dice. Si yo soy y no hay ninguno, no hay más, no hay fuera de mí, aunque digan que están al lado dos y otro volando, que son tres, no, yo soy uno, dice el Señor acá, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, o sea, en toda la tierra, ¿cierto? Que no hay más que yo el Señor y ninguno más que yo. Sí, por si no uno no le queda claro, él se lo repite y lo repite y lo repite, ¿cierto? Él es el que forma todo. Entonces, para saber quién es Dios, es eso, conocerlo, para poder responder esta pregunta, ¿quién es Dios? Que nosotros podamos tener esa respuesta, ¿quién es Dios? Señor Jesús, ¿y por qué? Espere, llamo al pastor. Espere, no, ahí tenemos que ir avanzando. Lógico que es sabio cuando uno se apoya en alguien que lleva más tiempo en la palabra, eso es sabio. Pero va a llegar un momento en que no hay teléfonos. ¿Cómo hago si no? No, es sin teléfono, no, es que no lo tengo. Ay, la Biblia, no tengo, no, ahorita está prohibida las Biblias porque se complicó esto, entonces pues, y pues el pastor o lo mataron o le tocó, el Señor lo desterró de acá y lo mandaron para otro país, lo deportaron, entonces, ¿cómo hago? Esas situaciones van a presentar, muy probablemente se van a presentar. Dice el Señor que así va a ser, ¿cierto? Entonces, para que nosotros podamos dar testimonio con confianza, con tranquilidad, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cierto? Saber eso es conocerlo. Saber quién es Dios es conocerlo. Yo lo conozco, yo sé quién es, yo sé cómo se llama, yo sé qué hace, ¿sí? Yo sé qué es lo que él dice. Eso es conocimiento de Dios. Vamos a Gálatas 4:1, por favor. Gálatas 4:1 de hasta el 10, digámoslo así. ¿Sí? Dice, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Heredero. Heredero, ¿qué quiere decir? El hijo que va a heredar, ¿cierto? Entonces, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, o sea, ahí está dando un ejemplo, una situación. Hay un heredero que es niño, está inmaduro, sí, tiene que ser corregido, tiene que ser llevado, tiene que ser educado, tiene que ser instruido, ¿cierto?
dice que está como un esclavo. No hay diferencia, nada difiere del esclavo porque está ahí, tiene que ser instruido, tiene que pasar tiempo, tiene que aprender, tiene que corregir, ¿cierto? Entonces, dice, está bajo tutores y curadores. ¿Hasta cuando el Señor dice? ¿Hasta cuando el papá dice? Dice, así también nosotros, eso es un ejemplo. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. O sea, niños en la palabra de Dios sencillamente significa desconocedores o apenas comenzando a aprender de la palabra de Dios, ¿sí? Estábamos en esclavitud. ¿Qué era lo que nos mantenía esclavos? Bajo los rudimentos del mundo, ¿sí? O sea, las cosas de este mundo. Los rudimentos del mundo nos tenían esclavizados. Cuando éramos niños ignorábamos muchas cosas, estábamos siendo esclavos de eso, de las religiones, de la ciencia, de los pareceres del corazón, de todo lo que dice el mundo, de todas las tendencias, ¿cierto? Esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, o sea, somos hijos, ¿cierto? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Qué significa eso? Por cuanto somos hijos, el Dios Todopoderoso envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea, nosotros tenemos espíritu de ser hijos de Dios. Por eso clamamos, Señor, tú eres nuestro Padre. Abba, Padre. Papá, Padre. ¿Cierto? Abba quiere decir papá o papito. ¿Sí? Entonces, algo así como una forma cariñosa de llamarle al papá, papi o algo así. ¿Cierto? Por eso lo llamamos porque somos hijos. Por eso le llamamos Señor y Padre. ¿Cierto? Dice, así que ya no eres esclavo. ¿Qué nos mantenía esclavizados? Bajo los rudimentos del mundo. Dice, así que ya no eres esclavo. O sea, ya no tenemos que estar bajo los rudimentos del mundo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cierto? Ciertamente en otro tiempo, miren lo que dice, no conociendo a Dios, porque no conocíamos a Dios, pues era que estábamos estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Como no conocíamos a Dios, creíamos que teníamos un Dios en las religiones y eso, como no conocíamos al Dios verdadero, entonces por eso estábamos esclavos, y todavía la gente que va a muchas congregaciones, a muchas iglesias, a muchas religiones, todavía están esclavos porque eso son cosas de este mundo, las religiones y todos esos ritos raros que meten, que creen que Dios es una paloma o que Dios es una mujer o que Dios son tres personas o que todas estas cosas son rudimentos de este mundo y están esclavos, así como nosotros éramos esclavos porque éramos niños. El Señor ya nos ha dado madurez en su palabra, ¿sí? Ya no eres esclavo sino hijo, hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? ¿Os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Este es un pasaje que lo utilizaban mucho para hacernos pensar, ¿sí? Que hemos utilizado también, que para hacernos pensar que ya lo mal llamado Antiguo Testamento ya está obsoleto y que no nos volvamos allá, que ya no tenemos por qué cumplir la ley, ¿cierto? Acá está hablando de otra cosa y acá el problema es no seguir la secuencia de la lectura, no leer el contexto y venir a entender mucho más, aparte, mucho más allá del libro de Gálatas, ¿sí? Sino la palabra de Dios en todo su contexto. Dice, siendo conocidos por Dios, o sea, ahorita ya conocemos a Dios. O mejor dicho, la forma correcta de decirlo es que Él nos conoce porque conoce el Señor a los que son suyos, dice. O sea, ¿cuál es su pueblo? Él conoce su pueblo, ¿cierto? A los que son suyos, ¿sí? Entonces dice, ya conocemos a Dios. ¿Cómo es que se vuelven a esclavizar en los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? O sea, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? Ahí no está hablando de la ley de Dios.
Ahí está hablando de rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Aquí nos explicaba en el 4.3 cuáles son rudimentos, cuáles son esos rudimentos. Así que también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, no de la ley de Dios. Los rudimentos de lo que habla acá son del mundo. Esos son los rudimentos de las cosas de este mundo, las falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Ahí no está hablando de la ley de Dios, ¿cierto? Entonces, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Entonces, ahí había una confusión grandísima. Entonces, se trata de responder quién es Dios. Dice que ahora ya conocemos a Dios y que eso significa, mejor dicho, es que Él nos conoce a nosotros, siendo conocidos por Dios. Él nos conoce, entonces cuando Él nos conoce, Él nos revela su gloria, ¿cierto? Y ya conocemos a Dios, entonces, ¿cómo es que nos devolvemos a los rudimentos del mundo? Si es que conocemos al Señor, ¿cómo me voy yo a devolver a hacer lo que el Señor ya me dijo que estaba mal? ¿Cierto? Entonces hay un riesgo grandísimo ahí. No podemos echar para atrás. No hay opción. No hay opción. O sea, ¿para dónde nos vamos a ir? Como le decía Pedro, Señor, a dónde iremos si no es a ti? O sea, ¿qué opción queda? Pese a lo que todo el mundo se fue y los 70, ya de los 70, mejor dicho, de todos ellos, quedaron 12 y estaba lleno eso y ustedes también se quieren ir, pero ¿para dónde? ¿Para dónde? O sea, ¿para dónde? Imagínense, nosotros ya conocemos quién es el Señor, ya conocemos, nos queremos devolver, pero ¿para dónde? O sea, si solo hay muerte y perdición. O sea, y apartarnos del camino del Señor, volver a las cosas de las que el Señor nos saca, pues hay dos opciones. O que el Señor, para alinearnos de nuevo y enderezar nuestra senda, pues va a venir un castigo fuerte y va a venir una reprensión fuerte del Señor, porque el Señor a quien ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces viene eso y tengo que ser consciente de eso para no quedarme rezagado, ¿sí? O también puede ser que yo estaba engañado y que sencillamente pues la puerca lavada vuelve al barro, ¿sí? Y el perro vuelve al vómito. O sea que en realidad nunca fui hijo. ¿Mm? Son cosas que nos deben cuestionar y nos deben dar más temor del Señor. Señor, yo no quiero, ¿para dónde me voy a devolver? No, es que fulanito, ¿qué pasó con fulanita? No, se devolvió, pero ¿para dónde se devolvió si solo hay muerte y perdición? ¿Qué esperanzas? O sea, ¿qué esperanzas hay allá? No, es que pues es que es atractivo el mundo, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cierto? Entonces es importante eso. Es bien importante que tengamos en cuenta esas cosas, ¿cierto? Nos queremos volver a esclavizar ya conocemos, ya estamos conociendo cada vez más quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cierto? Para no caer en ese mismo plan de los que responden de su corazón, ¿cierto? Porque mire, ¿qué dice el Señor? Dice más bien siendo conocidos por Dios. Mire lo que dice Juan 10, 27 y 28. ¿Cómo nos vamos a devolver a los rudimentos del mundo? Siendo conocidos por Dios, dice Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea que las ovejas son conocidas de Dios. Las ovejas de su pueblo son conocidas de Dios, ¿cierto? Y entonces se cumple lo mismo que habíamos leído acá en Gálatas, que dice conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios. Si yo soy oveja, el Señor me conoce, lo que significa que yo conozco a Dios, y no me voy a devolver. No me voy a devolver. ¿A buscar qué? O me voy a apartar o voy a formar mi propia manera de pensar. No, eso ha pasado a lo largo en la palabra hay muchos ejemplos. Dice, por ejemplo, aquí en Hebreos 10:39, miremos Hebreos 10:39. Dice la palabra del Señor, Hebreos 10:39. Sí, Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amén. Mire eso, o sea, eso tan importante. Las ovejas oyen mi voz, dice, mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y me siguen, ¿sí?
O sea, yo las conozco, lo que quiere decir que las ovejas conocen a su amo, ¿sí? Por eso los siguen, por eso cuando identifican que es la voz de Dios, o sea, la palabra de Dios, es por aquí, es por aquí. Dice, pero no, no, las ovejas no son de las que retroceden, ¿sí? Yo no quiero, o sea, no quiero significar que es que no haya tribulación o que no haya problemas y que nos eche para atrás y que nos aflija. No, una cosa es la aflicción y otra cosa es retroceder, o sea, dejar de hacer las cosas que el Señor me dice que haga. ¿Por qué? Porque estoy afligido, porque estoy triste, porque estoy sin trabajo, porque, póngale la situación, porque estoy enfermo. Si el Señor dijo que por medio de muchas tribulaciones, eso sí, mucho, necesario, ¿cierto? Entonces, cuando por esas tribulaciones, por esas aflicciones, yo dejo de hacer lo que el Señor me dice que haga, ahí viene el problema, porque eso, o sea, me tiene que generar un temor grandísimo, porque dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿sí? ¿Qué acabamos de leer? No somos de eso, no es porque retroceder es como acercarnos a la perdición. No somos de los que retroceden para perdición. ¿Cómo vamos a volver a Egipto? El Señor dijo, no, no vuelvan a Egipto, yo ya los saqué de allá. Entonces, la mayoría y todos los que no creyeron perecieron en el desierto. ¿Sí? De los que creyeron, Moisés, Aarón, ellos también, ellos murieron en el desierto, pero en otra condición. Dice que todos los que no creyeron perecieron en el desierto. Y el Señor no sacó al pueblo hasta que no pereció, hasta el último, excepto dos que fueron los que pasaron a la tierra prometida por su fe, por la misericordia del Señor que puso fe en ellos, Caleb y Josué, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice, o sea, volverse a uno, no, pero es que la cosa está muy difícil y no, es que a mí me queda muy complicado, pues congregarme, o es que no, es que pues yo pues tengo el trabajo, me echan del trabajo, o es que no, pues que ese es el día que pues más trabajo hay. Entonces, pues el Señor dice que nos reúne a escuchar su voz. Si somos ovejas, vamos a escuchar el día que nos tenemos que congregar, lo que tenemos que hacer, que no mintemos, que no robamos, que todos los mandamientos que nos dice el Señor, eso es escuchar la voz del Señor. Si tengo aflicción, lo que menos tengo que hacer es apartarme del redil. Eso es algo bien importante, porque generalmente a quién no le ha pasado ahora. No, es que no, a cualquiera nos puede pasar, a cualquiera que cuando estemos afligidos se nos olvide lo que tenemos que hacer, porque el Señor dice, el Señor nos advierte, para que dice, se los digo ahora para que cuando suceda, se acuerden que yo ya se los había dicho. Él nos ha dicho todo, que vendrán aflicciones, cómo debemos manejar la tristeza, cómo debemos manejar todo, la ira, cómo debemos manejar la ira, porque es que el problema es eso. Dice que la ira no obra la justicia de Dios, o sea que cuando usted se aira o cuando yo me pongo muy bravo, generalmente no voy a hacer lo bueno, ¿cierto? Porque voy a darle salida a la lengua y van a salir cosas que no edifican y cuando el Señor me dice que retenga mi boca, que no dé salida a lo que no edifica. Entonces comienzan a salir cosas de mi corazón, ¿sí? Porque lo que nace del corazón sale por la boca, ¿cierto? De la abundancia del corazón. Entonces cuando yo no estoy bien edificado, se viene la ira y comienzo a decir una cantidad de cosas. El Señor me dice al marido que edifique su casa, a la mujer que sea la ayuda idónea del marido y a veces pues uno en el momento de la ira se le olvida todo eso. Y se le olvida todo eso. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces vienen las disculpas, uno trata de justificarse. No, es que yo soy de mal genio. ¿Y acaso quién soy yo para... No, es que como es, yo soy de mal genio, entonces Dios tiene que entenderme porque yo soy de mal genio, ¿sí? O por ejemplo, la mujer también puede decir, no, es que el problema es que como tiene el periodo, entonces soy de mal genio y pues entonces eso es licencia para decir lo que quiera. Entonces, no, bueno, entonces tendría que decir que la ira, excepto cuando la mujer tiene el periodo, entonces, a ver, sí, y no estoy diciendo que es que la mujer no se afecte, claro, es algo natural, sino que lo que yo estoy diciendo es que la edificación del Señor es para dominar el cuerpo, ¿cierto? Es para que nuestro cuerpo sea más relegado y el espíritu siga, dice, porque en las muchas aflicciones, ¿sí?
En las muchas aflicciones nos vamos formando cada día, ¿cierto? O cuando estamos enfermos. No, pues cuando estamos enfermos, entonces pues yo, no, ya comienzo a denigrar, ya pierdo la esperanza. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Que por el contrario, que dice, cuando esté enfermo, si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? Dice, llame a los ancianos, que oren por él. No, es que a mí no me gusta, vengan a mi casa. No, yo no, no, estoy enfermo, que me dejan quieto, yo me sano y ya. O sea, hacemos todo lo contrario porque comenzamos a hacer las cosas conforme a lo que a mí me parece. Y entonces mire lo que dice el Señor. Es, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, me siguen. Ya no somos de los que retroceden, ¿sí? O sea, esas cosas nos deben avergonzar delante del Señor. Todo lo que hacemos mal, ¿cierto? Avergonzarnos delante del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque ya conocemos a Dios, ya podemos responder esa pregunta. ¿Quién es Dios? El Dios que creó todo, según lo que Él dice que ha sido dejado testimonio abundante y suficiente escrito para que no sea un teléfono roto, sino escritura, ¿cierto? Que el Señor nos ha dejado hasta nuestros tiempos. Esa herencia maravillosa es uno solo, creó los cielos y la tierra y por Él subsisten todas las cosas. Son todas las cosas por Él y para alabanza de su gloria somos nosotros. Conocer a Dios significa que yo sé que ese es un Dios único, que no hay más, que no es hombre para que mienta, que no es hijo de hombre para que se arrepienta, que es mucho más que la manifestación en carne, porque vino el Señor Jesús en carne y Él es Dios, se da testimonio de que Él dieron testimonio los profetas, los salmos, Moisés, y conocemos ese Dios que es el único Dios verdadero que ha de venir, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿sí? Que si lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así, dice la palabra. Ya estamos aptos para responder eso. Ah, es que es su religión. No, no hay ninguna religión. El Señor nunca dijo que teníamos que tener una religión. Nada de eso, que son según concepto. Ah, es que eso sí son puntos de vista. No, pues que si yo pongo mi punto de vista, yo no quiero poner mi punto de vista de nada. Yo, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué puedo saber yo? Eso es un conocimiento mucho más grande. Dice el Salmo 137, si no estoy mal, que dice, este conocimiento es demasiado grande para mí, no lo puedo comprender. Hay demasiadas cosas. Sí, leamos ese Salmo, Salmo 139, 6. Desde el 1, dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Mm? Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. O sea, no hay nada de lo que yo haga que sea desconocido o escondido delante del Señor. ¿Sí? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. ¿Cómo así que algo que ni siquiera ha pasado y el Señor ya lo sabe? ¿Por qué será? ¿Será divino? No, porque Él fue el que lo hizo, Él fue el que dispuso todo, por eso es que Él lo sabe todo, porque Él fue el que lo hizo. Y como Él es el creador y el que dispone cada una de las cosas en mi vida, pues Él conoce todo, no hay nada oculto. ¿Cómo yo voy a sorprender a Dios si Él mismo fue el que hizo todo lo que soy yo y lo que he de hacer, lo que he de tener, cómo he de vivir? Si entendemos un poquito mejor, ahí está la revelación. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Sí? Miren a lo que voy. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Sí? Hay cosas demasiado grandes que para abarcar, no tenemos la suficiente capacidad para abarcar todo el conocimiento de Dios, por eso tenemos que estar aprendiendo siempre. Si es un Dios de sabiduría infinita, imagínense cómo pretendemos en 3 años ya ser teólogo, en 5 años y ya de aquí no me muevo, no corregir nada, no pensar que puedo estar equivocado en cosas, siempre tenemos que estar corrigiendo, ¿cierto? Entonces mire la importancia de eso, mis ovejas me siguen y tenemos que hacer, nosotros no somos de los que nos devolvemos, ¿cierto? ¿De quién está hablando las ovejas? Pues de los hijos de Israel.
¿cierto? Por allá en Ezequiel habla, dice que sabrán que yo soy su Dios y estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, ¿sí? Dice el Señor, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor. Eso está en Ezequiel 34, 30, 31, ¿sí? O sea, cuando el Señor se refiere a que yo soy el pastor y mis ovejas, ahí está aclarando, se está hablando, cuando habla de las ovejas, se estaba refiriendo a los hombres de su pueblo, a personas de su pueblo, ¿cierto? Ahora dice, en todas las mujeres no. Bueno, ese discurso del falso feminismo y todo eso, eso no, acá no se considera porque pues es algo, un engaño, ¿cierto? Ahí cuando el Señor habla del hombre, habla de la raza humana, habla de los hombres y su, lógico, hombres y mujeres, ¿cierto? No, es que a mí no me gusta porque es que excluya. No, esos conceptos, pues sencillamente, si queremos entender la palabra de Dios, aquí no hay ni machismo ni feminismo. Acá es la palabra de Dios y eso es la verdad, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que saber entender para conocer la verdad y la verdad nos hará libre, ¿cierto? Bueno, ahorita vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2, del 19 al 26. Entonces esto de que quién es Dios y que si lo conocemos es porque Él nos conoce, ¿sí? Mejor dicho, siendo conocidos por Dios. O sea, conocemos, las ovejas conocen a su pastor, a su amo, ¿sí? Dice segunda, bueno, ¿alguien me lo lee, por favor? Segunda de Timoteo 19 al Amén, 26. pastor. Mi hermana, el Señor Jesús la bendiga. Eh, Igualmente para todos. Segunda de Timoteo 2, del 19 al 26. La palabra del Señor dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en Amén. una... Regáleme un momentico, mi hermana. Analicemos esto. Que hay un fundamento, ¿sí? Este sello, ¿cuál es el sello de ese fundamento? La base sólida en la que dice el fundamento de Dios está firme, o sea, no va a ser derribado, ¿cierto? ¿Cuál es el sello? Que el Señor conoce a los que son suyos, que el Señor conoce a los que son suyos. Por eso mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo conozco cuáles son, yo las conozco y ellas me obedecen. Al extraño no van a seguir, ¿cierto? Obedecer al Señor, no a nuestro corazón, no hacer lo que a mí se me da la gana, sino hacer lo que el Señor ha dispuesto, ¿cierto? Entonces, cuando a mí se me quiere dar la gana y no quiero hacer las cosas que el Señor me dice, pues tengo que cuestionar mi vida. ¿Eso es lo que yo quiero? ¿Sí? Entonces, el fundamento es que el Señor conoce a los suyos y ese es el sello, estas dos frases, conoce el Señor a los que son suyos y la otra parte es, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿sí? Apártese de iniquidad. Nosotros podríamos predicar acá un evangelio pues muy bonito, nuestro propio evangelio, a la figura de nosotros, ¿sí? Donde nunca se le diga nada a las ovejitas, ¿no? Pues las ovejitas, sí, todos somos pecadores, entonces pues no, pues vamos a decir lo bueno que hacen, ¿no? No, si las ovejitas se congregan, qué bonitas son las ovejitas, son tan limpias, tan puras, ¿no? Pero no, el Señor dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es algo, es constante, que cuando uno está invocando el nombre del Señor, decimos que Jesús es el Señor, que Jesucristo es nuestro Dios y que no hay otro, pues tenemos que apartarnos de lo que está mal. No mienta, no mintamos, ¿sí? No, lo que usted se imagine, hagamos las cosas que el Señor dice, ¿sí? Porque ese es el sello, ese es el fundamento, eso es algo básico, ¿sí? Podríamos obviar todas estas partes y decir solo cositas bonitas, halagüeñas, sino el Señor, la esperanza es que el Señor le mejore su situación y que usted se sane de esa enfermedad y en caso de que el Señor no quiera que usted se sane, o si yo me enfermo y el Señor no quiere que yo me sane, sino que yo me muera de esa enfermedad y que padezca mucho, ¿qué pasa? ¿Sí? Acá dice el Señor que ese es el sello.
Conoce el Señor a los que son suyos y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sí? Siga, mi hermana, por favor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también, perdón, sí, Mire, siga. no, tranquila, tranquila. Sí, es que es para ir explicando esto. Dice utensilios de oro, de plata, de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, o sea, para la gloria del Señor, y otros para usos viles, ¿sí? Viles. Entonces, si nos limpiamos, ¿de qué está hablando el Señor? Que nos apartemos de iniquidad. Si estamos hablando del Señor, nos apartemos de la iniquidad. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. O sea, vamos a hacer vasos para honra, ¿sí? Vamos a hacer vasos para honrar a nuestro Dios, apartándonos de la iniquidad. Pero dice que hay unos pasos, o sea, que tenemos que tener en cuenta eso, que hay que apartarse de la iniquidad. Entonces, alguno, no, pues si el Señor dispuso todo, pues el Señor es el que pone que yo que yo mienta. Pues entonces ahí se está engañando uno, porque si está echándole la culpa al Señor de solo lo malo, teniendo una cantidad de opciones. No, pero sí, yo entiendo que pues como no hay libre albedrío, entonces pues el Señor es el que hace las cosas, el Señor ha hecho todo, pero Él tiene un propósito, ¿sí? Y el propósito del Señor es bueno. Entonces cuando yo fallo, yo tengo que ir a hacer lo que dice el Señor, irme de rodillas el corazón, ¿no? Porque ¿de qué sirve que mis rodillas estén dobladas y mi corazón está ahí grande, engrandecido? Sí, yo, Señor, arrodillado acá y todo, y mi corazón no deja el orgullo, ¿sí? No deja la exaltación. Me parece que yo no he hecho nada malo, entonces que pues a mí me pasan cosas malas por una pura injusticia, pero no reconozco que es que pienso que es que la injusticia viene de Dios. ¿Por qué me pasan estas cosas malas a mí? ¿Sí? Entonces, esas son las cosas, o sea, que la que está de rodillas tiene que estar de rodillas en el corazón, ¿cierto? Entonces dice, si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra. Santificado significa apartado, separado. ¿De qué? Del mundo, de estas cosas del mundo, de la mentira, de infringir los mandamientos del Señor. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Toda buena obra no es darle plata, solamente darle plata a los demás. No, toda buena obra. ¿Cuál es la mejor obra que se puede hacer? La predicación de la palabra. No que dar plata esté mal, o sea, gloria a Dios que son unas muy buenas obras cuando el Señor lo pone, ¿sí? Darle plata a alguien que necesita para su sustento, eso es una buena obra en el Señor, ¿cierto? Pero no significa que siempre que se dé plata ya es una buena obra. No, hay obras mucho más grandes que esa. Por ejemplo, la riqueza de la predicación, eso es un tesoro grandísimo, ¿cierto? Predicada a tiempo y a destiempo, ¿sí? Nosotros tenemos que dar cuenta de las ovejas, ¿cierto? Entonces miren todo lo que el Señor dice, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Continúe, mi hermana. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Amén, mi hermana, amén. Bueno, gloria al Señor. Entonces, mire, que escapen del lazo del diablo, la esclavitud del mundo, ¿sí? Todas estas cosas
¿A qué nos vamos a devolver? ¿A volver a ser enlazados por el diablo? ¿Sí? Para hacer las cosas que no me conviene. Esclavos del mundo, de las cosas del mundo, porque el mundo piensa que está bien, entonces pues pues eso no tiene nada de malo. Entonces se acostumbra uno a hacer las cosas que a uno le parecen que están bien y se acostumbra y ya después su mente comienza y su corazón comienza pensar, a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, lo que dice el Señor por boca de Isaías, ¿sí? No llamen a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Entonces como ya dejé de hacer lo bueno, ya pues se vuelve una costumbre, ¿cierto? Ya no es tan... La primera vez, como que se siente, pero ya como lo volví a hacer y lo volví a hacer y lo volví a hacer, ya se vuelve normal. Entonces ya no hay ningún cargo de conciencia, ya se va familiarizando uno, ¿cierto? Se va cada vez alejando más del camino. Eso es lo que dice el Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, ¿cierto? Entonces, conoce el Señor a los que son suyos. ¿A quién conoce? A sus ovejas, ¿sí? Por eso podemos responder, ¿quién es Dios? ¿Cierto? Porque el Señor nos conoce, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Daniel 11:32. Daniel 11, del 32 al 35. La palabra de nuestro Señor Jesús dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Amén. El siguiente, mi hermano, el 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Amén. Bien, mi hermano, el Señor ahí está hablando por Daniel, profecía de lo que va a pasar al final de los tiempos, ¿cierto? Dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso es una frase trascendental en nosotros. Si pertenecemos al pueblo, si es que habla de un pueblo, no habla de ovejas y cabras y chivas de por allá, osos y jirafas, no, habla de un pueblo, las ovejas del Señor, el pueblo de Israel. Dice, y de ese pueblo hay un remanente pequeño, salvo por gracia, ¿cierto? Que es el remanente al que el Señor conoce, o sea, que esas ovejas conocen a Dios, o sea, que ese pueblo, ¿sí? Del que nosotros somos parte, ¿cierto? Por la misericordia del Señor, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué es esforzarse? Sí, acuérdense lo que el Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces el que tenía que ir más rápido a la guerra o tenía que entrenar más a sus soldados, no, dice, esfuérzate, sé valiente en creer lo que el libro de Moisés, lo que está escrito en la ley. Esfuérzate y sé valiente para que mi vida se conforme de lo que dice la palabra de Dios, que mis actos estén conforme a lo que dice la palabra de Dios, que yo aborrezca lo que el Señor aborrece, ¿cierto? Que si esto está mal delante del Señor, pues yo me separo de ahí, cueste lo que cueste, ¿cierto? Entonces, el pueblo, si decimos que somos el pueblo de Dios, tenemos que actuar conforme a lo que Dios manda, ¿cierto? Porque el pueblo de Dios, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, o sea, vamos a hacer las cosas que hagamos, estarán conformes a lo que el Señor nos ha dado, conforme a sus mandamientos, ¿cierto? Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. La instrucción no es solo decir cosas bonitas. La instrucción, miren ustedes, por ejemplo, el Señor es Dios de los ejércitos, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes van a mirar un soldado, no lo van a tratar allá bien desde el principio. No, ¿por qué? Porque el problema, ¿cuál es el problema de cuando entran, por ejemplo, a prestar servicio militar? ¿Qué pasa? El problema es que están mal acostumbrados y están mal de físico. Generalmente yo no presté servicio, pero a mí me hubiera dado muy duro por esa causa, porque no tengo buen estado físico
y porque no tenía buen estado físico y porque estaba perezoso y no estaba acostumbrado a parar. ¿Cuál es el problema? Llega uno allá y lo primero que hace es lo paran como a las 4 de la mañana, 4:30, y todo. No, eso es un sufrimiento y lo ponen a correr y aguantar sol. El sufrimiento viene porque no estábamos acostumbrados a hacer lo bueno, ¿cierto? Dentro de las cosas del mundo, digámoslo así, dentro de las cosas físicas del cuerpo. Entonces, cuando una persona está acostumbrada a levantarse muy temprano, a hacer ejercicio, tener un buen estado físico, está acostumbrado a estar debajo del sol, está acostumbrado a recibir órdenes, está acostumbrado a ser responsable, pues no le pega tan duro, pues es algo de lo que ya estaba acostumbrado. Entonces, cuando el Señor nos llama, pues sencillamente vamos a actuar conforme a lo que el Señor dice, conforme a lo que el Señor dice. Dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vamos a actuar conforme a lo que decimos y sentimos y creemos, ¿cierto? ¿Cómo voy a decir yo que no? El Señor dice no mienta, pero yo sigo mintiendo. No cuadra. Entonces nosotros no somos de los que se devuelven para perdición. Acordémonos de eso. No somos. O sea, ¿para dónde nos vamos a devolver? ¿A contemplar el infierno de cerquita o qué? No, yo soy hijo de Dios, mejor dicho. Y entonces, ¿dónde está el temor de no hacer las cosas que Dios, si somos hijos de Dios, debemos tener temor de Dios? No, es que yo ya soy salvo, entonces pues sí, o sea, uno cae y todo, pero entonces, ¿dónde está el temor? Si soy hijo de Dios, debo tener temor de Dios. ¿Qué yo hago como acariciando el pecado así por los laditos? ¿Cierto? Esas son cosas que toca cambiar. Y sí, hay el pecado que mora en mí, esto es en mi cuerpo, en mis miembros, sí, claro, pero es que no tengo que darle más alimento a la carne, sino estar más en el espíritu. ¿Y cómo voy a hacer para conocer qué es lo que debo hacer en el espíritu? Pues la palabra de Dios es la que me dice, la única fuente de verdad. Esa es la única que me puede guiar en qué de lo que hago yo está bien y qué de lo que hago yo está mal. Qué de lo que anhela mi corazón está bien y qué de lo que anhela mi corazón está mal. El Señor ha hablado y el día es hoy, ¿cierto? El día para arrepentirnos de las cosas malas es hoy, en este momento, ¿cierto? El Señor ha hablado y nos ha dado la maravilla de su palabra. Entonces, pues, ahí está la palabra. O sea, yo no me puedo estrellar yo puedo sacar muchas disculpas para seguir haciendo lo malo o para dejar de hacer lo bueno, ¿cierto? Pero, pues ahí me voy a estrellar con la palabra del Señor. Y entonces uno generalmente pues tiende a echarle, no, es que la situación del país, no, es que pues este país es muy duro, entonces yo por eso, entonces, no, es que está enfermo, es que uno comienza a echarle la culpa a los demás. Uno generalmente tiende a echarle la culpa a los demás, ¿sí? De las faltas que uno mismo comete. Pero no, eso es engañarse a uno mismo. Y de lo que se trata es que el Señor nos llama a la verdad, a su palabra, para que uno deje de engañarse y deje de engañar a su propio corazón con los pensamientos que uno saca, ¿sí? Esos son cosas que tienen que cambiar nuestra vida, que tienen que cambiar en nuestra vida, que no nos debemos seguir engañando pensando que estamos haciendo el bien a medias. No hay tal cosa. Nosotros no somos de los que se devuelven para perdición, que eso sea constante en nuestra vida, ¿sí? Entonces, conocer a Dios, mire todos los dice, conoce el pueblo, ¿qué? Perdón. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y veníamos de haber leído una que dice, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, si el Señor conoce a su pueblo, somos de su pueblo, el Señor nos ha revelado esa gran verdad. Entonces, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor, si ustedes son mis hijos, ¿dónde está el temor que ustedes deben sentir por mí? No, Dios es bueno, no, Dios no es alcahueta, eso es otra cosa, ¿cierto? Miren lo que dice Primera de Juan 2, versículos del 3 al 8. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Usted lo conoce? ¿Yo lo conozco? Hagámonos esa pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Yo te conozco, Señor? Ayúdame, Señor, ¿sí? Conocerte y entenderte, porque eso va a dar testimonio, no de la imagen que yo me haga de ti, como dicen ahí en esa respuesta, en ese documental, que pues Dios es todo lo que nosotros queramos que Él sea. No, eso es falso, eso es una mentira del corazón propio, ¿cierto? Dice, en esto sabemos, bueno, mira, aquí hay algo, que hay dice,
en esto sabemos, en esto podemos saber. ¿Usted quiere saber si conoce a Dios? Ese es un anhelo mío siempre. Yo quiero siempre que el Señor me corrija, siempre que el Señor me exhorte, me lleve por el camino y que, pues si el Señor dice que es que hay que azotarlo porque soy hijo, pues Señor, bienvenido sea, Señor, pero que sea tu palabra, Señor, morando en mí, en todo lo que yo hago, lo que yo digo. Corrígeme, 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 siempre hazme andar rectamente, Señor, límpiame, lávame, ayúdame. ¿Conozco yo al Señor? Si nos hacemos esa pregunta, ¿cómo hago para saber si yo lo conozco? Aquí dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué yo puedo saber que yo conozco a Dios? Si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo quedamos ahí? ¿Conozco yo a Dios? En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Usted ponga a mirar o pongámonos a mirar todos los mandamientos. ¿Será? Por ejemplo, hoy es un día de celebración. El Señor dice que es un día de celebración, ¿sí? Es un día de celebración, ¿sí? Con santa convocación y celebrarán el día de reposo, ¿sí? Para los que ya llevamos bastante tiempo, el Señor nos ha dado esta gran revelación y debe ser una celebración. Es en ese día para los que ya llevamos, porque para los que apenas están entrando, ¿sí? A los que apenas está llegando este conocimiento y que están niños todavía en la palabra del Señor del conocimiento, también allá en Hechos 15, creo que habla a los que están entrando, no los acose con toda la ley, sino dígale que guarden estas cosas básicas. ¿Cuáles eran esas cosas básicas? Que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, que se abstengan de comer sangre, que se abstengan de animal estrangulado o ahogado, ¿cierto? Eso tiene, en el día de hoy en la congregación hablábamos mucho de eso y para buscar la explicación de todas esas cosas, y es curioso porque eso está en la palabra, ¿cierto? Eso está en la palabra, que el Señor dijo no coman sangre, ¿cierto? Y acá lo confirma después de que el Señor vino, murió y resucitó y fue ascendido en gloria al cielo, ¿cierto? Dice que no los inquieten con todas esas cosas porque cada 8 días, en los días de reposo, Moisés es explicado, o sea, todas esas cosas por ahora, lo que debe hacerse es, absténganse de eso, no coman sangre, no absténganse de lo sacrificado a ídolos, de animal inmundo, bueno, de animal estrangulado o ahogado, y eso tiene una explicación, o sea, uy, ¿cómo así? ¿Y la morcilla? Esas son preguntas interesantísimas, ¿cierto? ¿Qué pasa? La morcilla se echa con sangre. No, pero es que el Señor, pues todo lo que entre por la boca, todo lo alimentó, ya. Pero hay una norma y el Señor la corroboró en esta parte. Dice, absténganse de comer sangre. Hay una razón y eso es bien precioso, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice el Señor. En esto conocemos, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es un proceso. Uno al niño, a su hijo de 2 años, no le va a enseñar cálculo diferencial, porque no lo va a entender porque es un niño. Uno le enseña que 1 es 1 y que 2, cómo se escribe. El niño repite 1, 2, 3 y comienza a tratar de aprenderse los primeros rudimentos, ¿cierto? Los primeros aprendizajes y todo. Va creciendo. Uno no le va a enseñar todo geografía, historia del mundo, todo cuando tiene 2 años. No, de a poquito. Lo primero que es, aprenda de los números, lo básico, con lo que va a trabajar. Así es esto, la palabra del Señor dijo, díganles a ellos, a los que se convierten de nuevo, a los que están escuchando, que se abstengan de estas cosas. De resto, ya el Señor nos va mostrando, ¿cierto? Entonces, dice el Señor que lo conocemos porque guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una definición bastante clara, bastante precisa y contundente. Si yo digo, no, yo, el Señor, y sigo mintiendo, mire lo que dice. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. No, pero yo lo conozco. Yo no puede tratar de buscar cualquier tipo de interpretación para dar consuelo a su conciencia, pero hay un escrito,
Hay algo escrito, que debe haber transformación, que debe haber aprendizaje, que debe haber prosigo a la meta. No me devuelvo, porque no somos de los que se devuelven para perdición, ¿cierto? Mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y nos dijeron que no, que ese mandamiento ya estaba obsoleto. Y acá dice Juan, yo no le estoy escribiendo un mandamiento nuevo. Les estoy escribiendo el mismo mandamiento que les fue dado desde el principio allá. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de todo. No mentirás, no adulterarás. Todos, o sea, ahí lo está corroborando. Dice, ¿dónde era? Espero que me perdí aquí. No os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahí está. ¿Sí? Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, para que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Sí? Ahí habla del nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, ¿cierto? Que básicamente que el que no ama a su hermano que ha visto, no puede decir que ama a Dios que no ha visto. Entonces todo tiene que ver que para conocer a Dios, para saber que le conocemos, ¿sí? En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si no guardo sus mandamientos, habiendo sido instruido en eso desde hace mucho tiempo, pues dice el Señor que soy mentiroso, ¿sí? ¿Quién lo dice? Mauricio, porque a mí se me ocurrió. Esta palabra no es mía, esta palabra es del Dios Todopoderoso. Él nos advierte de estas cosas, entonces uno lo que tiene que hacer es doblegar su corazón, pedirle al Señor misericordia para que nos guíe y nos corrija, porque pues básicamente es conocer a Dios. Dice que en esto sabemos que lo conocemos. Mire el problema de creer que los conocemos, pero seguir infringiendo sus mandamientos cuando me han sido enseñados, ¿cierto? Hay muchas cosas que el Señor no nos hace, de las cuales el Señor no nos ha hecho conscientes de que estamos errando, ¿sí? Hay muchas cosas que van a venir, van a comenzar a salir, el Señor va edificándonos cada día más, ¿sí? Pero dentro de las que ya somos conscientes que están mal, que son cosas, ya el Señor dice, si me conoce, guarda, el que me ama, guarda mis mandamientos, ¿sí? En esto sabemos que le conocemos, que guardamos lo que nos manda y hacemos lo que nos manda, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Muchos en aquel día van a pensar que conocían a Dios, ¿sí? Y que conocían a Dios y que Dios los conocía. Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21, pastor, qué pena. 21 al 23, sí, mi hermano. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Amén. ¿Qué dice el concepto? Que en esto lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Muchos piensan conocer a Dios y eso nos pasaba a nosotros antes, que creíamos que conocíamos a Dios y no lo conocíamos. Por su misericordia, Él sí nos conocía y nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a la luz, ¿cierto? Pero muchos, ese es el avance de cumplir con lo que el Señor nos manda, de transformar nuestra vida para obedecerlo a Él, ¿sí? Muchos van a llegar ese día. ¿Qué tiene de malo profetizar en el nombre del Señor? No tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo echar fuera demonios en el nombre del Señor? No, eso no tiene nada de malo. Dice, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Hay algún problema en que uno haga un milagro en el nombre del Señor Jesús? No. El problema, dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Sabe el Señor los que son suyos. ¿Por qué? Hacedores de maldad. Eso es una traducción de una palabra que
que es anomia, o sea, sin ley, o sea, no cumplieron los mandamientos del Señor y decían, sí, yo conozco a Dios, pero dice la palabra no, el que lo conoce guarda sus mandamientos y a estos les va a pasar, a mí me aterra esta parte, a mí sinceramente me da terror eso, que lleguen a ese día, no, yo conozco a Dios y todo, pero no cumplieron sus mandamientos, ¿cierto? Y Señor, pero nunca los conocí. Apartados de mí, que no, los que no hicieron la ley, sin ley, ¿cierto? Que aquí dice hacedores de maldad, o sea, que infringieron la ley del Señor, ¿cierto? Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no guardaron sus mandamientos. Hicieron muchas cosas, pero no guardaron sus mandamientos. Aquí ya para terminar en Mateo 25, del 1 al 12, es otro ejemplo de lo mismo, está hablando exactamente de lo mismo con otros ejemplos. ¿Cierto? Mateo 25, del 1 al 12, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Insensato quiere decir sin sesos, ¿cierto? O sea, es una forma de llamar a una persona que no conoce la verdad. Sí, que no sigue la verdad. Dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. O sea, ¿estaban esperando al Señor? Sí. Y así como estos que hacían milagros, ¿estaban esperando? Sí, lo están esperando. Pero no estaban haciendo lo que el Señor les dijo que hiciera, que nos dijo que hiciera, que es cumplir sus mandamientos, ¿cierto? Estas, pues sí lo estaban esperando, pero no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ¿sí ven? Señor, Señor, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Es una forma de decir, ¿cómo sé si conozco a Dios? Porque cumplo sus mandamientos. Y acá, esta parte también, ¿lo están esperando? Sí, lo están esperando. ¿Y se congregan? Sí, se congregan. Entonces, que nosotros no caigamos, porque el Señor dice que dentro de nosotros van a venir lobos y van a venir hombres herejías destructoras y dice que hay trigo y hay cizaña, de todo. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que tener bastante temor de Dios de no estar haciendo lo que el Señor dice que no haga, ¿sí? Que no que yo esté haciendo las cosas tranquilo en mi vida, que llegue a mi vida como si nada, ¿sí? Y que esté infringiendo el mandamiento del Señor, aún teniendo conocimiento de lo que yo estoy haciendo está mal, o lo que yo estoy pensando, de la forma que estoy hablando, todo eso. Mire el lío tan tremendo, o sea, dice, no, y lo estábamos esperando, pero Señor, milagros, Señor, nosotros lo estamos esperando, mire la lámpara. No los conozco, no las conozco, ¿sí? Entonces, eso, el tiempo ya se está acabando, el tiempo es pronto, el Señor viene pronto, ¿sí? No sabemos quién muera primero, quién es el que primero de nosotros que va a morir. No sabemos cuántos días el Señor haya dispuesto, ¿cierto? Y eso tenemos que ser conscientes de nuestra congregación. ¿Quién va a ser el siguiente en morir? Por ejemplo, no hable de esas cosas, pero si eso es la ley natural, el Señor estableció que cada uno tiene los días contados, que aún nuestros cabellos están contados. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Que cuando estemos en ese momento, que moramos pudiendo confiar y pudiendo confesar en el Señor, en tu mano yo entrego mi espíritu, recibe mi espíritu, así como dijo Esteban, ¿sí? Así como el Señor mismo nos había dado ejemplo, ¿sí? De qué debía ser un hombre, porque él en ese momento estaba en la carne y tenía que cumplir con toda la ley, ¿cierto? ¿Sí?
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿cierto? ¿Y cuál era ese padre? Al que le encomendaba su espíritu. Lo mismo que hizo Esteban. Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Sí ven? El mismo, a quien se le encomienda es porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, para que en ese momento tengamos la plena seguridad y tranquilidad y que no nos pase eso, Señor, Señor, ¿por qué no cumplimos sus mandamientos? Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente, que sea el Señor poniendo y corrigiendo en nosotros cada una de las cosas, que sea fortaleciéndonos para seguir en esta lucha, en este camino, esta lucha contra la carne y las cosas de este mundo, y que nos dé claridad y seguridad para cumplir su palabra, porque no somos de los que se devuelven. Eso debe tener un significado fuerte en nuestro corazón. O sea, si yo me estoy devolviendo por algún motivo, estoy dejando de hacer lo que me toca hacer, hay algo que está mal y solo el Señor nos puede hacer conscientes de eso. Él es el único que limpia, que libera, que es verdad y luz. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos.